queremos agradecerles que nos acompañen acá en este espacio. Estamos inaugurando hoy un ciclo de conversatorios que se llaman Frankenstein y la IA. Y la idea es que podamos dialogar acá en esta mesa y también dialogar con ustedes. Esta iniciativa tiene como un punto de inicio que es el semestre pasado con dos grupos de la clase Grandes Problemas de la Historia, donde empezamos a cuestionar los temas éticos en cuanto a la ciencia, la tecnología y cómo la modernidad quiere resolverlo todo. Y al leer la novela Frankenstein, con nuestros estudiantes nos dimos cuenta que queremos pasar ciertos límites. Y al crear vida, a volver algo que es como una especie de máquina, un ser humano, quien se deshumaniza, y empiezan a salir un montón de preguntas. Estos conversatorios van a estar conectados con una exposición que es el resultado de esas dos clases, donde vamos a ver esa respuesta que tuvieron los estudiantes, sus colegas, sus compañeros de universidad ante estas preguntas, pero entonces también lo queremos traer a hoy, y por eso se llama la idea, porque la figura de Frankenstein es, digamos, no Víctor Frankenstein, sino su criatura, pero todo el mundo habla de Frankenstein como la criatura. Es una especie de creación de la ciencia y la tecnología y la medicina tratando de luchar contra la muerte y prolongar la existencia humana lo más posible. En cierto sentido, Víctor Frankenstein, al morir su madre, se propone declararle la guerra a la muerte y sobrepasar esto, que es algo como muy natural. Hoy en día estamos como con una situación muy particular, una situación donde la ciencia y la tecnología nos vuelve a atravesar tal vez de una forma mucho más fuerte porque es cotidiana, es una especie de prolongación de nuestro cuerpo donde nos atraviesa constantemente, y surge esta discusión en torno a la IA. Y ya llevamos varios años hablando de la IA, pero a veces no nos escuchamos, no tenemos definiciones comunes, no dialogamos, y en este conversatorio lo que queremos precisamente es invitarlos a ustedes a pensar la IA no solo desde su campo, de su disciplina, sino también como persona que habita el siglo XXI como ciudadanos globales. Y para hacer esto, y ya para cerrar un poco esta introducción, acá buscamos como tener miradas diferentes, lo interdisciplinario. Entonces, a mi izquierda está acá Felipe Rodríguez, que es profesor del Departamento de Humanidades e Idiomas, que es formado como artista, y a mi derecha está Osvaldo Castillo, que es ingeniero de sistemas y nuestro vicerrector académico, y vamos a tratar de dialogar desde diferentes orillas. Es un conversatorio, no es que vengamos cada uno con una verdad absoluta ni nada, sino que vamos a tratar de escucharnos y ver qué reflexión podemos tener y qué se pueden llevar ustedes como para seguir inquietos ante esta situación que estamos viendo, donde este nuevo engendro nos está haciendo cuestionar nuestra humanidad. En realidad tenemos 4 preguntas, no son muchas, vamos a ir dialogando. Yo cobraré peaje de vez en cuando pasan el micrófono para poder decir algo, y están muy invitados ustedes si en la primera pregunta quieren aportar algo, también levantar la mano y pues tratamos de dialogar, porque el espacio es de todos. Entonces, esta primera pregunta es sencilla pero es complicada. ¿Cómo está cambiando la IA los procesos de aprendizaje en las aulas de clase? ¿Y qué cambios han percibido ustedes en la universidad? No sé quién quiere empezar, si Osvaldo o Felipe. Está difícil. Digamos que para mí ha sido una preocupación. Creo que en mis notas había escrito preocupante, pero es más una preocupación porque como toda herramienta en la historia requiere un aprendizaje de su uso responsable, ¿no? Y entonces digamos que inicialmente empecé a notar como ciertas cosas. Yo vengo hablando de inteligencia artificial tal vez desde el 2018 con algunos profesores de matemáticas y sistemas que nos sentábamos a hablar, y en el 2022, como en el momento de ese punto, uno de esos profesores, que Raúl Chaparro de matemáticas, me hizo una pregunta que a mí me pareció como
la pregunta, y es ¿por qué ya no queremos saber por qué? ¿No? Y es que teníamos como esta herramienta que nos bota información y a veces nosotros no podemos saber el proceso para llegar a esos resultados, ¿no? Entonces digamos que inicialmente empezamos a ver como ciertas cosas. Ahora, yo no quiero como dramatizar la IA como uno lo ve ahora en YouTube, ¿no? Como clickbaits, ¿no? Como para el fin del mundo o es lo máximo, sino yo quiero pensar es como algo supremamente complejo, ¿no? Entonces, pues, inicialmente el primer problema que yo empecé a ver en clases fue que, y yo se los di a los estudiantes, democratizó la deshonestidad académica. Es decir, históricamente uno iba al paradero a coger el Transmilenio y había unos afiches que decían hacemos tesis de grado, ¿no? Y los celulares, y supongo que mucha gente se graduó con algunas tesis de eso, pero hoy en día cuando uno le dice al ChatGPT o a DeepSeek o lo que sea, venga, escríbame un ensayo para la clase, lo puede hacer, ¿no? Entonces digamos que uno, y entonces ya no necesito tener plata para poderle pagar, porque pues inicialmente ChatGPT era gratuito y yo creo que mucha gente lo ha utilizado, y uno empezó a notar eso. Entonces yo después tuve una conversación con Germán Santos porque en las maestrías, especialmente el semestre pasado, yo estaba revisando unos textos y un texto muy básico y me demoré 3 horas leyéndolo y yo decía, no está mal, pero tampoco está bien. ¿Qué corrijo acá? ¿Yo qué corrijo acá? Sí y no, y yo no sentía como sustancia, entonces me empecé a estresar porque yo decía, y ahí fue la primera vez que dije, ¿será que esta persona no escribió este texto? Entonces empecé a investigar sobre formas de detectar inteligencia artificial en la escritura y hice el experimento con casi toda la clase y fue como casi que cada texto, el porcentaje humano era como del 2%, una cosa que yo decía, pues pucha. Entonces había que buscar pues, otros mecanismos como para poder entender qué estaba pasando. Inicialmente, entonces, estoy dictando un curso de inteligencia artificial desde humanidades que tenía como premisa empezar de lo más popular, o sea, el uso popular de la inteligencia artificial, hasta cosas sofisticadas. Y nos ha costado trabajo avanzar, porque solo la autonomía de la escritura, ejercicios de escritura, como vamos a escribir y si quiero usemos la IA para corregir el estilo, para mirar ciertas herramientas de investigación que le pueden proporcionar y a la gente le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y es como, mire, usted no habla así, revísese, ¿no? Y una de las grandes atenciones que yo les ponía era, si usted no sabe escribir, es muy difícil que usted pueda pedirle a la IA que escriba por usted porque usted no se va a dar cuenta de que está mal, ¿no? Entonces yo les hice un ejemplo, hice que la IA me leyera la carta astral y estaba diciendo un montón de veces, después me tocó investigar un poco sobre la carta astral entonces yo después le preguntaba a la IA, pero ¿por qué dices esto si mi ascendente no es Virgo sino Libra, según la imagen que te mandé, ¿no? Entonces ahí les empezaba a mostrar que yo desconozco de la carta astral tanto que cuando me mandó la primera información yo creí que este era mi año. Yo dije, bueno, pucha, este es el año, vamos a apostar, vamos a hacer de todo. Y pues resulta que era mi ignorancia la que era un limitante para el uso de la tecnología. Entonces, digamos, como para cerrar en este punto, esa es una de mis preocupaciones, como la pérdida de la autonomía. Y una cosa pequeñita, ya para terminar, es que empecé a tener un problema muy raro y era que mucha gente me decía, no, yo sí escribí eso. Pero y les juro que internamente no me estaban diciendo mentiras. Ellos creían que habían escrito eso. Y eso a mí me dejó muy asustado al principio. Y entonces nos tocó discutir hasta darnos cuenta que no sabían de qué estaban hablando, que incluso varios de los postulados de los textos ni siquiera las personas se acordaban, ¿no? Entonces es una herramienta difícil, pero también como es tan innovadora para nosotros en términos populares, o sea, como el final de la pandemia empieza, pues siento que de esa manera pues, ha transformado un poco la educación. En términos positivos, siento que es una gran herramienta también de aprendizaje si se sabe utilizar con responsabilidad. Bueno, yo le voy a pasar a Osvaldo el micrófono y ahorita hago mis comentarios.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí me siento el bicho raro entre los profesores del Departamento de Humanidades. Yo tengo varios puntos en los que coincido con Felipe, pero yo sí me asusto con muchas de las cosas que estamos viviendo. La pregunta o la motivación es cómo lo estamos viviendo en el aula. En el aula de clases, y yo siento que ahí hay dos posturas diferentes. ¿Cómo lo está viviendo el profesor, que yo siento que está verdaderamente asustado con lo que le llegó, y cómo lo está viviendo un estudiante que pues yo siento que está como entre feliz y desinformado, y coincido un poco con la postura de Felipe. Me voy a ir primero por el profesor, que es el que más me preocupa. Nosotros llevamos desde hace como un año largo haciendo una campaña a diferentes niveles, con las declaraturas, oigan cómo van a meter IA en el aula, con los profesores de manera particular. Entonces, por ejemplo, en matemáticas hemos hecho como seminarios y cursos de actualización para los profesores para complementar la didáctica en el aula con inteligencia artificial. Pero a todos nos ha costado mucho, no es un ejercicio tan fácil de lo que, como ellos aprendieron o como nosotros aprendimos a ser docentes, como lo venimos haciendo, y ahora incorporar una herramienta, coincido con la postura de Felipe, es una herramienta, como cuando llegó, no sé, PowerPoint, y entonces ya cambió la manera de hacer presentaciones, o como cuando llegaron otras herramientas. Lo que pasa es que esta siento que es un poco más poderosa y que nos está permitiendo crear esos monstruos que son muy complejos de entender. Entonces, yo siento que para el profesor ha sido bastante difícil este tema, pero porque el profesor está, mi postura personal, muy prevenido con lo que están haciendo los estudiantes. Desde la Vicerrectoría Académica tramitamos o gestionamos todos los procesos disciplinarios y la gran mayoría de procesos disciplinarios que llegaron a final del año pasado están relacionados con el uso del celular en una evaluación. Y pues antes nunca nos llegaba, o nos llegaban uno o dos, ahora la gran mayoría son por qué el estudiante desobedece una instrucción y usa el celular. ¿Se copió o no se copió? No tengo ni idea, no me corresponde juzgarlo. Modificó la respuesta con lo que consultó, ni siquiera sé si consultó alguna herramienta. Las copias de hace unos años era que sacaban el papelito, tenían rayado por acá en la pierna, o sacaban un pedazo de alguna cosa. Ahora es foto, send, y llega la respuesta y lo que se mueve el estudiante en copiar. Entonces, fíjense que es como lo que yo siento, la lucha del profesor con los estudiantes yo siento que son dos posturas. Uno, porque le sigan creyendo que es el poseedor de la sabiduría y que es el que domina toda la temática del curso. Y dos, porque llegó un pedacito de Frankenstein al lado. Y dos, porque el profesor no ha sabido cómo incorporar esa herramienta que el estudiante está utilizando ahora, que la tiene en la mano, es una extensión. Ya tenemos las herramientas de inteligencia artificial en WhatsApp, inclusive, ¿sí? Ya se escribe una consulta y nos dice todo. Entonces, yo veo complejidad desde el lado de los profesores. Uno pensaría que los profesores, no sé, de sistemas, entonces deberían usar inteligencia artificial. No te va a atacar. Pero en humanidades y en todas las áreas podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial. Para mí, mi postura personal debería ser un aliado en el aula. El estudiante debería poderla usar de manera cotidiana, como lo hace en su casa, con todo lo que necesita. ¿Qué me pongo hoy de ropa? Porque yo creo que va a llover. Y la herramienta, si le sabe los gustos, le dirá algo cercano a la realidad, y si no, le dirá algo descabellado porque pues no lo conoce. Así que yo siento que son varios frentes de trabajo, y el más difícil me parece el profesor, con los dilemas que tiene el profesor, dilemas éticos que tiene el profesor,
¿Dejo o no dejo? ¿Permito o no permito? Y si lo permito, ¿qué puede hacer el estudiante que lo ayude a formar con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, no sé si ahorita Felipe quiere decir algo en este tema, pero yo voy a intervenir un poquito. Digamos que yo soy muy poco tecnológico, es decir, no me considero de ninguna forma experto de cómo funcionan las cosas, pero voy empezando a usar las herramientas. Y este semestre con este grupo de arte, ciencia y tecnología que está acá con nosotros, hicimos una serie de ejercicios que involucraban dibujar a mano y después atravesar el dibujo por IA. Entonces, cuando compartíamos nuestro autorretrato hecho a mano y después atravesado por IA, nos fuimos dando cuenta como curso que los dibujos a mano eran una cosa y después todos nos parecíamos según el retrato de la IA. Es decir, la IA te genera la imagen, sigue tus instrucciones, pero homogeniza, democratiza, nos vuelve iguales, porque sí era muy chistoso. No sé si se acuerdan ustedes cuando veíamos todas las imágenes, todos teníamos la misma forma de la cara, de la misma forma. Entonces, creo que acá hay un tema donde cómo estamos dialogando como usuarios con esta IA también va a ver hacia dónde vamos. Entonces, si uno le cree una que va a ser su año, entonces va y compra todos los tiquetes de baloto, pues no sé, o si no sabes de algo y no te das cuenta, vas y citas algo que no es. A mí me pasa que cuando empecé a mirar lo que yo leía, pues yo estoy informado en historia y yo leía un montón de información y me daba información errada y se demoraba 2 o 3 iteraciones donde decía, no, ese no era el viceministro durante este gobierno. Entonces me decía, sí, tienes toda la razón, perdón, ya voy y busco más profundo. Entonces es una herramienta, pero entonces si yo no soy diestro con la herramienta, no sé, con el serrucho no va a poder cortar y puede que corte para lo que no es. Entonces, como que si hay un punto de diálogo entre la tecnología y el usuario que posee ciertos conocimientos y ciertas habilidades le va a ir mejor y el que no, pues va a seguir consumiendo algo que es ficticio. Entonces, yo creo que hay uno de los riesgos y lo dejo como hoy para que sigamos hablando un poquito como que estamos humanizando porque estamos dialogando con algo, pero lo estamos escuchando. Quería como complementar un poco porque no sabía eso de los celulares, que de hecho es un tema en clase. Yo he empezado a hacer muchos experimentos y los hago en mí primero y les digo, si les voy a plantear lo que me pasó a mí y si quieren hacerlo, háganlo, ¿no? Pero una de las cosas que yo cuando llevo a clases digo, miren, les voy a pedir, por favor, necesito que pongan el celular por debajo de la cintura, donde quieran, pero no encima de la cintura, por favor. Y hay gente que no puede. ¿Sí? Y yo no lo veo como que me estén desobedeciendo, no me siento así inseguro, sino que siento que les está costando. Y lo bueno de esta clase que hemos tenido es que algunos estudiantes se han acercado a decirme, profe, yo creo que yo tengo problemas, usted me puede recomendar un libro o algo para poder poner más atención, para poder dejar el celular un rato. Entonces, pues yo no tengo todo ese conocimiento, pero digamos, empezar a entender desde uno y lo que yo les he planteado es un ejercicio de autonomía, saber cuál es mi relación. Yo les decía, hagan un ejemplo de dejen el celular lejos de ustedes el fin de semana y anoten cuántas veces sienten que lo necesitan, ¿no? Y es como, escucha, ¿cómo así que 60 veces, ¿no? Entonces, digamos, podemos pensar que puede ser una adicción, aunque la palabra pues, se podría debatir en términos de si es la correcta, y creo que ese es uno de los problemas que tenemos ahorita. Eso se ve mucho desde mi perspectiva en el decrecimiento de la capacidad de pensamiento de la gente que yo he experimentado, por lo menos en resultados de proyectos, en el tiempo, ¿sí? Como que, y yo siempre, últimamente hago ese ejercicio de mostrarles, mire, antes de la pandemia, esto era lo que hacían sus compañeros, y muchos me han dicho, pero ¿cómo hacían eso? Era un trabajo en grupo. Y yo, no, eso era una persona. Eso era una persona sola, que creó un software en la clase, ¿sí? Y lo hizo sola, ¿no? Pero en serio, ¿cómo? Entonces, digamos que ahí yo creo que hay un problema, y tal vez lo que se ha democratizado en general pues es el consumo, ¿no? Es consumir, pero no se ha democratizado el conocimiento. Yo inicialmente pensé que cuando se creó el Internet íbamos a leer más que cuando había bibliotecas, ¿no? Porque ahora yo tengo el libro que yo quiera en cualquier momento. Desafortunadamente, no sé si es por el exceso de información,
pues no es el caso, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que uno empieza a ver, y tal vez es como la generación que está por debajo de la anterior por primera vez, pero también siento que hay gente que está empezando a ser consciente. Sí, yo pues les reitero, lo tomé de diferentes aristas. A mí me parece, y les voy a hablar nuevamente del lado del profesor, el profesor tiene que cambiar el método de evaluación. Yo, por ejemplo, yo creo que yo nunca he hecho un examen de esos de selección múltiple en Moodle o en una herramienta para que se califique solo porque me parece que uno tiene que leer lo que escribe un estudiante y pues darse cuenta de, no sé, errores de ortografía, tildes, burradas o lo que sea que esté pasando, pero pues eso no me gustaría dejárselo a una herramienta porque me parece que forma parte del proceso de interacción y de formación que nos están delegando. Y digamos, parte de la dinámica de las asignaturas para mí es tener una exposición de los estudiantes al final del semestre, porque es la manera de ver la presentación de los conocimientos adquiridos o del trabajo que hayan realizado, independientemente de lo que haya hecho como tareas o trabajos. Y yo siento que el uso de estas herramientas nos está obligando a cambiar el método de evaluación y que vamos a llegar muy pronto a que tienen que ser como hacen los abogados para graduarse, que presentan sustentaciones de unas temáticas. Yo creo que así deberíamos estar evaluando. Nos complejiza más la situación, la clase se vuelve un poco más complicada de evaluar, pero yo siento que si no es de esa manera es muy difícil tener 50 estudiantes en un aula y no saber cuál es la postura de cada uno, no conocer el problema, no saber la situación particular por la que atraviesa cada uno. Me parece que no nos permite desarrollar la actividad académica de manera adecuada y que la evaluación tiene que cambiar. Como estamos haciendo la evaluación hoy en día, yo siento que no es la manera y estaremos evaluando a las herramientas y qué tanto no sabe, como dice Felipe, la herramienta de IA, de la que estamos hablando en este caso, sobre un tema particular como la carta astral o lo que sea que estemos evaluando. Pero es que no se trata de eso. Las herramientas de IA pues, tendrán un cuerpo de conocimiento bueno o malo que alguien les suministró, pero el cuerpo de conocimiento que nuestra responsabilidad conlleva o nos exige es el cuerpo de conocimiento de cada uno de ustedes. Ustedes se imaginan, yo no sé si aquí tenemos de todas las carreras, pero se imaginan, por ejemplo, un ingeniero civil en obra y que esté pasando algo como con el estrés de la urgencia y del momento y que tenga que sacar la herramienta para preguntarle, oiga, ¿qué hago que se me está cayendo el edificio aquí al lado? No puede ser. O un médico, que hablamos el otro día con Camilo, en una cirugía y yo me pongo en manos de un médico que estudió con herramientas de IA, pero cuando lo evaluaron fue a la herramienta de IA, no al médico. Yo no estoy diciendo que esté mal utilizarlas, pero debe ser un aliado y no debe ser el que aprenda del tema, porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Y entonces en unos años, ¿a qué médico nos vamos o le vamos a confiar nuestras vidas en una cirugía? Al que hizo trampa con IA y al que le puso a la herramienta de IA a responder los exámenes, se graduó con honores, hasta una beca se habrá ganado, y es el que me está haciendo una cirugía de retina o de córnea o alguna cosa por allá compleja. Yo pienso que todos esos dilemas éticos son los que ustedes como estudiantes y nosotros como profesores debemos discutir para armar ese monstruo que a mí me asusta un poquito referente al tema de Felipe. Bueno, voy a cerrar este tema, que es como la primera parte donde los dos se pusieron desde su lugar como educadores, como profesores, pensando la educación y la IA. Y ahora les voy a pedir que se quiten un segundito como esa gorra del profesor y se vayan a su lugar de formación profesional y pensemos un poco el tema del trabajo. Y sí quiero que hablemos del trabajo porque muchas veces, pues no siempre, pero muchas veces
las personas se educan para trabajar, ¿no? Entonces, la educación es un proceso y después viene lo real de lo que va a vivir, etcétera, el trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está cambiando? Claro. Un comentario antes de que pasen al siguiente tema, porque pues hablando del tema de educación, digamos que mi preocupación es como las habilidades que se están perdiendo. Qué pena interrumpir, pero es que me quedo como con muchas dudas en mi cabeza y pues igual tampoco tengo como respuestas ni soluciones. Pero para mí el tema en clase que de hecho lo estoy usando, por aquí tengo un ejemplo interesante, porque para inglés la manera como la herramienta corrige pronunciación, por ejemplo, pues es increíble. Sí se le da la instrucción correcta, ¿no? Siempre hay que tener como eso en mente. Sin embargo, mi preocupación es justamente en el momento de aprender cualquier cosa, es como que el conocimiento no atraviesa el cerebro, o sea, pasa de la herramienta al papel. Entonces, para mí ese es como el problema, que a veces me dicen los estudiantes como, ay, profe, pero es que tocaba pensar. Entonces ahí es donde yo choco, porque digo, y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, si no piensas, o sea, si este conocimiento, la reflexión o lo que sea que estemos viendo el contenido, si no te atraviesa y simplemente pasa de aquí a acá, pues ese para mí es el problema, que es como esas habilidades que se están perdiendo de memoria, por ejemplo, porque cómo aprende uno el idioma si no esfuerza y si no trabaja la memoria, o sea, cómo hace uno para que le quede ese conocimiento aquí y lo mismo en cualquier área. Entonces digamos que esa es para mí como la angustia. Que digo, ok, perfecto la herramienta, tenemos que aprender a usarla y usarla de la mejor manera posible, pero ¿qué pasa con todas esas habilidades y ese conocimiento que no nos está atravesando el cerebro? Es que yo también estaba con que me hablaba, que un poco siguiendo con lo que estaban mencionando Osvaldo, que sí hay algo muy importante y es que, digamos, o sea, el instrumento permite hacer muchas cosas. Yo creo que en este asunto de la deshonestidad académica, un problema muy importante es como que se nos olvida el sentido de estar en la universidad, ¿no? Que no vinimos a pasar, que eso es un asunto muy problemático y digamos un objeto de muchas discusiones en clase, sino que venimos a aprender, ¿no? Y entonces si yo utilizo la herramienta como un mecanismo para aprender, digamos, la relación muy distinta a esta en la que la utilizamos para resolver la pregunta de trabajo y sacar la nota que me pone contento, ¿no? Y eso digamos tiene que ser objeto de reflexión harto, porque digamos que pues nosotros llevamos tanto tiempo dando vueltas al tema de la inteligencia artificial, las comunicaciones, que hemos tenido clases y eso es muy chévere que digamos que como bicho raro estés aquí, pero ojalá que cada vez seamos más como nos encontremos a pensar esto juntos, que digamos con la gente de sistemas ha habido esos espacios que ha sido muy chévere, pero ojalá fuéramos cada vez gente de más lugares que pudiéramos poner estos puntos, porque así nos vamos iluminando en relación a eso. Porque, vuelvo, última cosa chiquita, asociada a lo que dice Milena, digamos que el asunto no es tanto que, es decir, no es un miedo al uso de la herramienta, sino que si el estudiante, lo que estamos haciendo en clases es cultivar la facultad, por ejemplo, de la atención sostenida. Entonces, cuando vamos a leer un texto, ¿qué es lo que está poniendo en práctica el estudiante que está haciendo el ejercicio para aprender? Entonces, primero, soberanía atencional. El celular no va a decidir a dónde va mi atención, sino que yo decido que mi atención está aquí. Y luego tengo que hacer ciertos ejercicios de interpretación del texto, que es pensamiento complejo, gestión, capacidad de análisis, asociación. Todo eso es parte de lo que estamos entrenando, pero a mí la herramienta me puede dar la respuesta y la respuesta es satisfactoria, pero el proceso no se cultiva. Y entonces nuevamente cuando seguimos al mundo del trabajo y no tenemos esa facultad, ¿qué pasa, no? Con las profesiones? Yo quiero hacer varios comentarios antes de darle la palabra. Varias cosas. Por supuesto, en cada asignatura tenemos objetivos diferentes y usted relaciona unos que están directamente adscritos a una asignatura y por supuesto, si yo requiero atención, dedicación, etcétera, pues no voy a poder estar haciendo multitarea como estoy yo haciendo ahora resolviendo mi clase de las 11:30 que me canceló el profesor que me va a acompañar. Y cada competencia que yo quiero en los estudiantes, por supuesto que hay una manera de apoyarlo con alguna herramienta. En este momento estamos hablando de inteligencia artificial, pero no es la única
y se usan más herramientas en el aula. Y me da pie para hablar, ahora les hablé de lo que yo creo que son los miedos de los profesores, pero también pienso que los estudiantes tienen me corrigen los que saben del tema, un afán y una inmediatez que es desbordada. O sea, si no responden algo en 30 segundos, como la duración de los videos de TikTok y como las otras cosas con las que se han estado formando, ya no lo pueden hacer y ya no tienen la atención. Yo a veces, espero que mi hija no se entere, con mi hija menor a veces nos sentamos a ver lo que ella esté viendo. Entonces pone TikTok y empieza, y a los 2 segundos lo quita. Le digo, ¿pero por qué lo quitas? Porque no me gusta. Yo pero hemos visto 2 segundos, yo ya sé que no me va a gustar. Déjamelo ver para que, lo que sea. Entonces lo vemos y yo le digo, entonces ella me dice, ¿lo entendiste? No. Entonces déjamelo volver a ver. Papá, otra vez, tenemos que ver los 2 segundos. Yo no, porque no entiendo. Entonces, esa inmediatez con la que funcionan los adolescentes, los jóvenes de hoy en día, nos pone otros retos a nosotros en la docencia, porque sí necesitamos fortalecer unas competencias particulares, y cada asignatura tiene esas competencias evidenciadas, y nos parece a veces muy difícil de hacerlo por cómo vienen los estudiantes acostumbrados. Hay unas asignaturas, yo creo que todos ustedes lo deben. ¿De qué semestre somos? Bueno, entonces, sobre todo los más grandes, hay unas asignaturas que la escuela no ofrece en periodo intersemestral, y no es capricho del decano ni porque es que no quiera el profesor, es porque hay competencias y habilidades que solo se logran con la repetición de ciertas tareas durante 16 semanas, y que en 7 semanas no lo logramos. Seguramente podemos conseguir el profesor y seguramente nos amañamos para que pase la cosa, pero no somos capaces de ofrecerle al estudiante la competencia que requiere en 7 semanas cuando lo tenemos diseñado para 16. Ese tipo de cosas no todas se pueden lograr en todos los escenarios, y me parece muy importante que lo haya puesto sobre la mesa. Y el señor iba a hacer una intervención. Es que no le da el micrófono hasta para que llegue el audio. Pues yo quería decir, primero que todo, pues es que pues es que ha cambiado un poco a través de la pandemia como el sistema de recompensa, ¿no? Porque con el tema de la IA, pues ahora la entrega de información más inmediata, entonces se pierde el proceso de, digamos, la curva del aprendizaje, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos la información, la leemos, digamos, y la absorbemos, pero entonces tenemos que interpretarla, digamos, ese era mi punto, o lo que yo hacía antes de pandemia, ¿sí? Pero, digamos, en pandemia, ¿qué ocurrió? Que necesitábamos entregar más rápido, todo muy rápido, entonces llegó la ayuda de la asistencia de la inteligencia artificial, entonces eso nos ayudó, entonces nos acostumbramos a eso, entonces se perdió eso, entonces ahora las cosas son como un poco más vacías, lo que dice el profe acá, como que ya no estamos valorando el proceso en sí, sino que simplemente llegamos, tomamos la información y la botamos en papel, comemos, y absorbemos y escupimos. Por decirlo Ya así. no se acuerdan de nada. Exacto, entonces eso es lo que yo quiero decir, que se perdió la curva del aprendizaje porque no estamos llegando a ese punto en el que interpretamos la información que estamos leyendo. También viene TikTok, ya TikTok son videos cortísimos, también me pasa, que yo veo y digo no, la sigo para ver. Entonces claro, no, como que veo información rápida y ya no me sirve. Eso es eso. Pues una cosa pequeña. Como que algo que también yo había notado mucho es la pérdida de sentido de propósito. Y yo no sé cómo realmente enmarcarlo, si tiene que ver, pues ahorita que hablaban de TikTok, como con la dopamina del scrolling, como ¿cómo se llama? La remuneración inmediata de algo que no tiene que ver ni siquiera conmigo. Y entonces, otra vez, yo siento que
lo que estamos viviendo no es culpa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un factor acelerador de eso. Pero digamos que incluso a la invención del iPhone, yo tengo una obsesión hace un tiempo de ver el día que lanzaron el iPhone 1 y me siento enfermo. Como que me siento enfermo porque me cuestiono, veo a la gente aplaudiendo y yo creo que yo era uno de esos que aplaudía en ese momento de no saber qué tenía en las manos, ¿no? Es que era un GPS. Era internet todo el tiempo y era una pantalla táctil y era el iPod también ahí metido, ¿no? Y uno buenísimo, y qué nota, y qué chévere, ¿no? Todo menos y eso nos transformó, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer, y sumémosle lo que decías tú, la pandemia pues nos condensó, ¿no? Una de las cosas que yo he sentido personalmente que he tratado de fortalecer en los estudiantes es el trabajo en grupo, que siempre ha sido un problema, siempre ha sido un problema histórico, pero es esta cosa de relacionarse, ¿no? Y con estas cosas de, no es que la gente ya no tiene tantos amigos, vamos a crear una idea que sea su mejor amigo. Yo ahí empiezo a decir, uy, bueno, yo no sé. Sí. O su pareja. Ya hay parejas, ya hay gente casada, ya hay un montón de cosas, y a mí me preocupa mucho específicamente con los niños, como cuando el papá no tiene tiempo y el niño está ahí, su mejor amigo es una inteligencia artificial. Hay una de los Musk que es hipersexualizada, que a mí me da pánico, pues a uno sí le genera como una desazón un poquito. Bueno, pues como dejando estas preguntas del por qué de la educación, cómo nos está aplicando la herramienta, vuelvo al tema del trabajo, porque yo creo que acá muchos de nuestros estudiantes que están en este auditorio están con ese horizonte de las prácticas, de trabajar, de encajar en el sistema, y les voy a pedir que se vayan a su lugar como profesionales de sus disciplinas y que pensemos cómo ha cambiado la IA esa relación con el trabajo desde su área. Y como qué horizonte ven con lo que va a pasar ahí, porque el trabajo en esta sociedad capitalista en la que vivimos pues es lo más cotidiano. Me anticipo un poquito y la tercera pregunta va a ser la otra cara de la moneda, va a ser la del ocio, entonces no se me metan todavía en el ocio, sino que vemos en el trabajo y la IA. No sé quién quiere empezar. Bueno, esta es compleja de abordar. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces desde el área de tecnología, pues hay muchos retos. A ver, las herramientas de inteligencia artificial ayudan a desarrollar muchas cosas. Hay varias empresas de tecnología que están empezando a reemplazar personas por herramientas de inteligencia artificial, pero igual, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener esta respuesta, así como pasó cuando salieron, ¿se puede hablar de marcas? Lo que quieras. Así como pasó cuando salieron plataformas de formación rápida que supuestamente iban a reemplazar las universidades, no quiero dar nombres porque pues, es como rivalizar, pero plataformas como Platzi, por ejemplo, entonces, y el dueño o el presidente, no sé cómo es la figura, salía muchas veces diciendo, nosotros vamos a reemplazar a la universidad. Las personas que estudiaron con Platzi y dejaron la universidad y se fueron a trabajar, al año no tenían trabajo, porque Platzi no reemplaza y cualquier plataforma, no es que Platzi sea malo, esas plataformas no reemplazan el proceso de formación y de interacción y de reunirse con otras personas y de discutir y de empujarse y de reírse y todos esos aspectos que forman parte del ser humano, del relacionamiento, de la formación, no se consiguen estudiando un pregrado o lo que sea que vaya a reemplazar, según esas plataformas, el pregrado desde su casa, porque en el trabajo tienen que ir a interactuar con equipos de trabajo que están en diferentes partes del mundo y que les piden unas habilidades que no las tienen con estos procesos de formación. Entonces, esas personas rápidamente se quedaron sin trabajo y se dieron cuenta que era una promesa falsa que no se podía cumplir. Ahora bien, complementar la formación en unos aspectos técnicos, claro que sí, y buenísimo, y es un complemento, pero no reemplaza, en mi manera de ver. Siento que está pasando lo mismo ahora y que las empresas, algunas dicen, voy a contratar unas herramientas que cuestan mucho dinero en el marco de
del ejercicio profesional, voy a salir de unos desarrolladores y en un poco tiempo se van a dar cuenta que esas cajas negras que están construyendo de software, nadie las puede modificar, porque no sabemos qué formó a la IA que construyó el software que le estoy vendiendo a un cliente. Piensen en Artemis, sin importar si creen que la luna existe o no, que el viaje existió o no. Piensen en una nave que va y le da la vuelta no sé hasta dónde y que se devuelve. Una falla de 1 grado hace que esas personas que se fueron no puedan volver a la Tierra. Entonces, si eso, supongamos que eso hubiera pasado, ¿a quién le echó la culpa? No, es que eso como lo hicimos con una IA, y no se trata de meter a la cárcel al culpable, de cómo arreglo lo que pasó. No lo puedo arreglar porque yo no sé quién formó a la IA que programó lo que programó para que pasaran ciertas cosas. Entonces, a mí me parece que las herramientas de IA nos ayudan a automatizar algunas actividades que van a desplazar algunas profesiones, pero el ser humano tiene que seguir siendo el centro de todo para que podamos tener un ejercicio profesional responsable. No me salí del mar. Está perfecto. Y paso acá a otra mirada. Sí, pues, y muy pertinente porque ya casi es 1 de mayo, ¿no? Que es un par de días. Sí, entonces, porque yo digamos, una de las preocupaciones es que siento que la gente trabaja muchas horas, ¿no? Como que digo, estamos hablando de 1800, finales de 1887, ¿no? Como los mártires de Chicago, que las 8 horas de trabajo, ¿no? Pasamos las 8 horas de trabajo. Son como más de 100 años que seguimos trabajando 8 horas, ¿no? Y entonces, y ahorita está ese pánico global de que me va a quedar sin trabajo, ¿no? Y pues yo creo que hay que cogerlo por partes. Otra vez pienso que es la autonomía la que nos puede permitir, pues, trascender en el mundo, ¿no? Y si uno empieza a perder su autonomía, pues realmente se va a volver prescindible o va a poder dejar de sobrevivir, ¿no? Estas preocupaciones me las hacían muchos estudiantes, especialmente de la maestría, que me decían: profe, yo creo que yo me estoy autosaboteando porque mi trabajo es supervisar a la IA que no la embarre, y entonces cuando ya no la embarre me van a echar, ¿no? Entonces empezamos a hacer un ejercicio histórico de cómo cada desarrollo tecnológico traía sus terrores y sus fantasmas. Entonces había unas cosas muy chistosas como el cajero automático. Entonces empezaron a decir que cuando uno sacaba la plata le podía cortar la mano, y bueno, pues ahí entonces digamos que otra vez partimos del desconocimiento para afirmar qué va a ser bueno y qué va a ser malo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo como una preocupación. Pero la segunda cosa que yo le decía a algunos de ustedes, le decía: si usted está muy preocupado, pero es que usted le está diciendo a la IA que haga todo por usted, hasta los textos de la clase. Entonces, usted me está mostrando que usted no quiere trabajar y usted no quiere hacer estas cosas. Entonces, es raro, o sea, usted lo que necesita es sobrevivir, usted quiere un dinero, eso es lo que usted me está diciendo. Usted no está preocupado que no pueda ejercer su profesión tal vez. Ahora, no son todos los casos, ¿no? Pero digamos que yo siento que ahí es donde está como la situación de las cosas. Y desafortunadamente, porque yo pienso que los avances deben medirse no tanto en términos del PIB, sino tal vez medirse más en cómo se mejora la calidad de la vida de las personas, cómo es más fácil llegar a la casa, cómo tengo que trabajar menos horas pero tal vez rendir mucho más, cómo puedo pasar más tiempo con mi familia. Yo creo que ahí es donde uno sí puede medir si una herramienta realmente le funciona. Hay una entrevista de Bill Gates finales de los años 80 o principios de los 90, cuando él dice: mire, esta va a ser la herramienta de socialización, está hablando pues de estas videollamadas, las plataformas, y ustedes van a tener más tiempo libre. Y pues desafortunadamente no se dio eso, y creo que lo experimentamos mucho en la pandemia, donde perdimos esa seguridad del hogar, donde uno llegaba y si había tenido un día malo con el afuera, uno se sentía protegido, y ahora estamos en un lugar donde todo está en todas partes, donde nos sentimos vulnerables. El trabajo está acá en tu pierna, pero además es que yo me acuerdo de los estudiantes: no, es que ahora nuestro comedor se volvió un coworking porque aquí nos toca distribuirnos, y ahora mi cuarto ya no es mi cuarto, sino también en mi oficina, ¿no? Entonces, en términos del trabajo, pues se han empezado a generar muchas problemáticas, y incluso
también se ha empezado a generar mucha desconfianza entre todas las partes, es decir, el empleador desconfía de sus empleados y el empleado desconfía de la sostenibilidad que le puede dar su empleador, ¿no? Hasta el punto de que lo pueden vigilar, pueden saber tu información, pueden dudar, y yo siento que esa duda a largo plazo, si llegamos a dudar tanto del otro, pues entonces lo más saludable es hacerlo yo con toda inteligencia artificial para que toda esta gente no me pueda fallar a mí, ¿no? Y yo siento que ese es el punto tal vez que más me preocupa, y es cómo vamos a conciliar, ¿no?, como estas nuevas herramientas tecnológicas que pueden proporcionar grandes beneficios y la coexistencia con un montón de gente. Yo quiero anotar un par de cositas, es decir, estamos hablando que hay un punto de quiebre en nuestra relación con una herramienta y nuestra relación con el trabajo y nuestras relaciones y prácticas culturales y sociales, es decir, esto está pasando. Pero eso no es que sea la única vez que ha pasado en la historia de la humanidad, y yo pensaba ahorita como profesiones que se vieron atravesadas por tecnología. Hace 120 años teníamos personas que cargaban escaleras y prendían los focos, ya electrificados, pero los prendían porque tienen un switch. De repente se automatiza que puedo prender con un switch todos los focos de la ciudad, y a esas personas de la escalera les toca buscar otro que hacer. Pienso mucho en el campo, no colombiano, sino por ejemplo el campo en Estados Unidos, donde no hay granjeros, sino es el dueño de una propiedad con un montón de máquinas que cumplen un montón de cosas físicas, ¿no? Porque se está viendo este dilema que los trabajos que tienen cierto nivel de, digamos, tecnología con códigos y esos son los más amenazados, pero a veces hay trabajos manuales que llevan más tiempo amenazados. Pero esta noción del límite que nos ponemos con el trabajo sí se está volviendo algo nuevo con las telecomunicaciones, con todo lo que llevamos como tan instantáneo, y al mismo tiempo que ya no hay barreras. Entonces como que hay que hacer esa pregunta para el público, tal vez como para ver hasta qué punto los atraviesa a ustedes el trabajo de ahorita, que es el estudio, por decirlo así, o el trabajo que también están haciendo, que algunos también trabajan y estudian, pero esa frontera con su propio ser. Y viene con la otra pregunta, que es la del ocio, es decir, la IA nos está determinando nuestro ocio, y no sé, bueno, si lo tomamos como con lo que vienes hablando en TikTok, o si en tu caso no existe este ocio así, pero cómo nos está atravesando nuestro tiempo, que es no de trabajo, es decir, el negocio, cuando uno está ocupado, que estoy haciendo negocios, estoy negando el ocio. En inglés es también como la ocupación, ¿no? Business. Entonces, como que cuando no estoy trabajando, cuando estoy ocupado, ¿cuál es ese lugar mío? Pero como nos dijo Felipe, estas herramientas nos están como invadiendo los espacios. ¿Cómo está cambiando ese horizonte del ocio con esa tecnología? Yo tengo varios comentarios. Voy a cerrar primero el anterior. Yo siento que hay profesiones que van a desaparecer, como han venido desapareciendo con cada revolución industrial o con cada avance tecnológico. Pues hay unas disciplinas que disminuyen y que finalmente desaparecen. No necesariamente por la inteligencia artificial, sino por avances tecnológicos. Entonces, ¿dónde siento yo que está el reto de los estudiantes y de nosotros los que estamos trabajando en docencia? Que todo el tiempo hay que estar estudiando, recapacitándose, educación a lo largo de la vida, todo ese tipo de cosas, porque lo que ustedes aprendan hoy, pero eso no es nuevo, lo que ustedes aprendan hoy, seguramente al ingresar a la empresa, pues tendrán unas tecnologías particulares y tendrán algunas alianzas o convenios o lo que sea, y ustedes tienen que llegar allá a aprender unas tecnologías que no son las mismas que tiene la empresa. Ahí voy a hablar un pedacito desde la escuela. Algo que nos aplauden las empresas es que los estudiantes de la escuela aprenden y autoaprenden de una manera muy dinámica, y que no se quedan esperando a que les enseñen, sino que van, aprenden y resuelven. Y eso es algo que hacemos a lo largo de la formación. Entonces algunas veces, pero esto ¿por qué tan difícil? ¿Y por qué tan complicado? ¿Y por qué no nos lo pasamos de farra en las vecindades o lo que sea? Porque no lo valoran en el sector productivo. Y cuando llegamos a trabajar ante un reto,
profesionales de otras universidades, no, pero venga, fórmeme en estos 10 microcertificados que necesito para poderle dar una solución. Un graduado de la escuela llega a decir, listo, yo creo que este protege unas 2 horitas y yo me documento, de pronto necesito más, etcétera, pero le resuelvo el problema. Y eso no nos lo hace una herramienta ni nos reemplaza en ese tipo de asertividad que tenemos en el ejercicio profesional. Y me voy para el lado del ocio. A mí me preocupa mucho porque hay varios estudios europeos, inclusive colombianos, donde dicen que hay jóvenes que interactúan mucho con las herramientas que tienen, no necesariamente herramientas de inteligencia artificial, pero que tienen inteligencia artificial. Y un porcentaje muy alto es el de relacionamiento. Y entonces, como mencionaba Felipe ahora, cada vez más no importa no tener amigos porque es que tiene amigos digitales o porque tiene alguien o una herramienta, no alguien, algo, una herramienta que le permite interactuar. Eso es preocupante, que una persona esté tan encerrada y tan ensimismada que sus contactos y sus relaciones son solo digitales. No sé si es porque hacen lo que él diga o porque lo entrenaron para ser sumisos o porque lo entrenaron para ser, no sé, de una personalidad que le permite sentirse bien o sentirse a gusto, pero eso no es lo que se va a encontrar en el mundo cuando salga a interactuar. Entonces, que cada vez más dependamos de esas relaciones digitales que fueron programadas por alguien y que no sabemos cómo fueron programadas. El día que esa persona tenga una depresión o una tristeza y le pregunte a la herramienta o al amigo digital o lo que sea, oiga, estoy exageradamente triste, ¿qué hago? No, bótese por las escaleras, bótese por un 5.º piso, pues seguramente va y se bota porque no tiene otro relacionamiento, ni tiene otro insumo. Entonces, si eso es parte del ocio que están viviendo los jóvenes hoy en día, me parece bastante preocupante. Y digo parte porque, pues, digamos que ese no sé, contacto, relacionamiento, ocio también es sacarle provecho. Nuevamente, no es que yo esté en contra, dije una preocupación, es esa parte donde el ocio nos puede llevar a cosas que nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que ir entrenado a esos amigos virtuales o a esas herramientas virtuales. Fíjense, hace unos años, no sé si Roblox o otros jueguitos donde niños interactuaban con otras personas, el miedo de los papás era, oiga, eso pronto es un adulto pervertido, pero si no es un adulto pervertido, sino una herramienta digital pervertida que está interactuando y terminando de formar a nuestros hijos, adolescentes, etc., eso me preocupa. Ese tipo de situaciones en el ocio me parecen preocupantes. El señor allá tiene la mano levantada. Antes de pasar. Bueno, es que me dieron muchas ganas de hablar porque el tema me interesa y algo que tú mencionaste fue lo del trabajo. Yo antes de estar en la universidad, pues tuve el tener un buen trabajo, gracias a mi hermano porque él trabaja con industria que no estaba. Pero entonces mi trabajo era ser un business developer para un cripto exchange descentralizado y era contactar personas. Eran como influencers del cripto, que eso se les llama QA, que hacen como stream, cuando no sé, una criptomoneda, cuando hacen stream. Ir a contactarlos por medio de redes sociales, YouTube, correo. Entonces, claro, lo que tú dices que era como automatizar esas tareas. Entonces yo pues, me las ingeniaba como para contactar gente, porque es que tenía que contactar bastante gente, entonces entra y todo eso, listo. El punto es ya cuando tenía que dejar como esa automatización, es ya cuando entro en contacto con ellos, cuando ya me responden. Porque ahí viene algo que siento que es importante y es el sentido de responsabilidad. Sí, el sentido de responsabilidad. Porque si yo dejaba la automatización, yo me podía meter en un problema legal con la empresa. Porque cuando yo estaba entrando en contacto era para negociar una oferta que yo les daba y que ellos retribuían a la empresa para promocionar la empresa, y eso generaba un volumen.
que es mucho, pero ese es el trabajo y por eso es que yo digo que es el sentido de responsabilidad que uno debe tener en el trabajo y también como cuando uno estudia, porque algo que tú dijiste que fue Platzi, la empresa de Freddy Vega y Chris Van der Heijden, bueno, CEO, que es polémico, que es Freddy Vega. A mí en lo personal me gusta escucharlo, sé que hay cosas que me van a tomar como tela, sí. Pero algo que él dice es que, y sí estoy de acuerdo, es que la inteligencia artificial va a generar como una brecha de desigualdad sobre la inteligencia. No es porque uno sea bruto, ¿no? Es porque uno ya no se quiere esforzar por estudiar porque estudiar puede. Pero que también yo creo que ustedes lo van a vivir en unos años también y que también estoy de acuerdo con él, que ustedes están viendo como a nosotros, o sea, por ejemplo, como unos conejillos de indias, como experimentos. Y a la próxima generación, ¿por qué? Porque ustedes, como los colegios van a prohibir, yo siento, y estoy de acuerdo con Freddy, que los celulares se van a prohibir. Por ejemplo, en España están también proponiendo que se prohíban los celulares en menores de 6 años por el efecto dopamina que tienen, porque hasta yo lo he visto en restaurantes de los papás, no quieren ser papás, porque prefieren, en vez de aguantarse el berrinche y todo, darle el celular a los niños y se los calman, pero les están dando una atención muy profunda. Entonces, ustedes como que también están notando esos cambios que se están haciendo y que, pues, o sea, uno quiere o no, van a salir mucha gente mediocre de mi generación y estudiantes. O sea, aún así no lo quieren, va a salir mucha gente mediocre, de pronto hasta van a echar algunos. Y también con la próxima generación, ya está dentro de 2 generaciones o más, de pronto ya para un sentido de responsabilidad más asentado, porque es que es muy fácil, pero también es mucho. Yo ahí tal vez cierro este comentario diciendo, eso es un gran reto que tenemos en la educación, y es, a pesar de las herramientas que van saliendo, cómo seguimos formando seres humanos productivos y que no sean desechados rápidamente en la industria. Bueno, volvemos al ocio, Felipe. Bueno, pues yo lo conectaba con la parte primero del trabajo, porque yo empecé a trabajar con una inteligencia artificial que reemplaza como los correctores de estilo, ¿no? Y como los costos son, y ha sido muy difícil porque, claro, esta relación humana con el conocimiento, especialmente en las humanidades, y empezar a encontrar cosas que son interesantes, pero hace un proceso lento. Y otra vez, yo creo que yo les decía a los estudiantes, tal vez la IA para ustedes es tal vez lo que para mí fue Facebook, tal vez, ¿sí? Como que ustedes no nacieron cuando eso ya existía, sino que ya siendo un poco maduros les llegó esa cosa y pues les toca mirar cómo lidian con eso. Y para mí es mucho más, tengo más como esa distancia de haber ser precelular incluso, ¿no? Entonces, una de las cosas hablando del ocio que yo siempre hablo es que aburrirse es clave, como que yo todas las ideas que he tenido en mi vida las he hecho en mi tiempo de ocio por no tener nada que hacer. Y yo les decía, es que yo me acuerdo de las vacaciones cuando no había nada. Las vacaciones eran mirar qué hace usted y mirar qué se inventa y mirar qué cosa crea. Y entonces, claro, uno mira atrás y uno está lleno de experiencias, como que, y eso, yo creo que de eso se trata el tiempo libre, ¿no? El tiempo de ocio. Ya no lo podemos llamar tiempo libre porque libre tiene muy poquito, es yo creo que tiempo de consumo, porque cuando yo digo, termino de trabajar y entonces me meto a Netflix o me meto a YouTube, pues estoy generando un consumo, lo que después voy a tener que buscar cómo pagar ese consumo. Pero el tiempo de libertad y autonomía de venga, ¿yo qué quiero hacer? Y les pregunto si no les ha pasado alguna vez viendo YouTube, yo no tengo TikTok, viendo YouTube, que me dice yo, ¿qué hago viendo esto si aquí no hay nada que me interese? Y duré buscando un video porque algo me decía que tenía que encontrar uno interesante y ya no hay, cada vez hay menos, ¿no? Entonces, un poco hemos perdido ese espacio de libertad donde uno hace lo que uno quiere. Y eso es lo redondeo con lo que hemos hablado de homogenizarnos. Es como, ¿es en serio que todos piensan igual en mi clase hoy?
¿Es en serio? ¿No? Y tal vez lo que hay que fortalecer mucho es la diversidad, porque, digamos, una de las cosas que a mí me encanta de la universidad, siempre me ha encantado, la vida académica siempre la disfruté muchísimo, es conocer a la gente, ¿no? Es encontrar a todo el país en un lugar, conocer gente de diferentes puntos. O sea, la primera vez que yo fui a otra ciudad con un amigo de esa ciudad, siendo rolo, pues vi otra ciudad muy distinta a la que uno veía como turista, ¿no? Entonces, como que el espacio de educación también no tiene solo que ver con pasar las clases, tiene que ver con lo que decía Osvaldo, es fortalecer un montón de relaciones, incluso reírse, ¿no? Como que, y esa risa auténtica que no la genera una cosa virtual, ¿no? Entonces, un poco, tal vez ese es el cuestionamiento, ¿no? Y por eso, pues, otra vez hablábamos de adicción, ¿no? ¿Qué pasa si dejo el celular un tiempo a un lado y me toca resolver el mundo sin esa herramienta por unos días, ¿no? Y entonces, una cosa que a mí me parecía que pensé en la pandemia, a ver, estaba haciendo una remodelación en mi apartamento, quedó en obra negra y un día dijeron pandemia, entonces no podían ir los obreros, no podía vivir yo ahí, entonces no tenía casa, y yo empecé a pensar qué constituye los 4 elementos, ¿no? Como que yo decía, el fuego, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer fuego yo? No puedo. Tengo que trabajar para pagar el gas y a esa hora no se prende, soy pésimo haciendo fuego. El agua, la misma cosa, ¿no? Entonces, un recibito donde yo no tengo ningún tipo de autonomía frente a eso. Toda la tierra, por más que el apartamento sea mío o no, si debo pagar impuestos, me lo pueden quitar. Y entonces eso es una escala de hace mucho tiempo, pero cada vez somos más prescindibles incluso para nuestra supervivencia. Yo sí les digo, se les quiebra su cerebro. O sea, el cerebro es el que los tiene acá, los que hizo que pasaran en la universidad, las que hace que puedan tener amigos, los que puedan tener un montón de cosas, ¿no? Pero si perdemos eso, no solo perdemos el trabajo, perdemos el ocio, perdemos como esa parte de interacción. Y es como que siento que ha empezado a dar un poquito de desprecio frente a la importancia de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Yo lo he visto mucho otra vez en ocio en los niños, que en los niños a mí me preocupa profundamente. O sea, yo siempre he hecho ejercicio y antes un niño de 13 años, yo ya en esa época con 28, me daba 3 vueltas en el ejercicio que hiciéramos porque era mucho más ágil. Ahora veo niños y yo digo, ¿qué es este cuerpo? Y el cuerpo está ligado a la mente porque es como, ¿y por qué se rinde tan rápido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces me volví amigo de niños y hablaba y les decía, oye, ¿qué es lo ¿por qué llego tarde hoy en entrenamiento? Lo que sea. Y me decía, no, es que mira, a mí me gusta hacer esto. Yo llego al colegio y me pongo a ver en el celular y en lo que sea TikTok hasta las 4 de la mañana. Entonces después yo me levanto a las mediodía y ahí sí salgo y vengo a entrenar, ¿no? Esas son mis vacaciones. Y yo decía, no puede ser esto posible, ¿no? Y los niños todos trasnochados. Y ahorita que estaba en Japón con familiares, era como los niños allá desertando del colegio porque no se pueden levantar por la mañana para ir a clase. Y todos quieren ser youtubers y yo estaba impresionado de un niño de 12 años ganando esa cantidad de dinero y no teniendo ningún interés en ir al colegio, ¿no? Entonces el ocio y el trabajo ahora pareciera que se vuelve un mismo espacio, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que vale la pena que pensemos cuáles son esos espacios de libertad, donde nadie me dice qué tengo que hacer y donde yo tengo la autonomía de utilizar mi propio tiempo libre. Sí, ese tema a mí me parece complejo tocarlo, el de los influenciadores, para decirlo de manera general, que se vuelven multimillonarios sin saber hacer gran cosa. Para uno que lo de saber hacer está relacionado con una profesión. Yo no tengo redes sociales tampoco, yo ni siquiera Facebook, nada. Yo tengo LinkedIn porque pues, trabajar con estudiantes me obliga a tener una red de contactos profesional. Redes no tengo ni idea, lo que veo en mis hijas en mi casa y ya está. Pero sigo pensando que todo esto del relacionamiento debería ser la esencia de lo que uno busca al estar en un sitio como la universidad. Y quisiera cerrar la intervención diciendo que cuando uno está en el ejercicio profesional, la gran mayoría de cambios de trabajo obedecen
a que un amigo lo recomienda a uno. ¿Y por qué lo recomiendan a uno? Porque lo conocieron en la universidad. ¿Dónde se establecen esas redes de contacto? En la universidad. ¿Por qué? Porque era juicioso, porque era pilo, porque estudiaba conmigo, etc. Y se fortalecen a lo largo de los años. Eso no me lo ofrece una herramienta de inteligencia artificial, ni me va a recomendar en ningún trabajo, ni me va a ayudar a hablar bien de mí en alguna parte, aunque sí pueden hablar bien de mí en redes algunas herramientas, pero ese aspecto de vamos para este trabajo, una oportunidad en una multinacional, etc., yo pienso que se deriva de lo que están viviendo ustedes hoy en día en un espacio como este, donde el ocio tiene cabida no solo en las herramientas digitales. Y yo quiero cerrar el tema del ocio como pensando que nuestro ocio se volvió un campo de batalla de los que están tratando de vender algo para consumir y ahí como que las IAs y todo sí entran, porque como que constantemente ese ratico libre que tienes, algo lo está atravesando para decir ven, haz clic acá, o si no es el celular, entonces estoy cansado de poner el televisor, no necesariamente agarro un libro o veo otra cosa o miro la pared, sino que incluso las plataformas ya están trabajando con inteligencias, algoritmos que están diciendo es que a ti te gusta la ecología, no, a ti te interesa aprender idiomas, no, usted es de economía, etcétera, pero ahí están atravesando y ese rato libre nuestro, entonces, ¿qué tan nuestro es? Porque entonces a mí me hace una idea de algo calculó que yo quería entender eso. Me pasó hace unos días que yo camino mucho, entonces pongo cosas, soy malo, entonces no miro bien y pongo en YouTube como un tema y voy escuchando y encontré un programa que me pareció que estaba bien hablado, entonces lo escuchaba tan y llegué un día, un sábado, con el celular haciendo ruido y mi esposa me dijo, ¿y tú desde cuándo escuchas inteligencia artificial? Entonces le dije, ¿cómo si desde cuándo? Si hay dos personas hablando y me dijo, no, ese es un programa hecho con inteligencia artificial. No, pero están hablando de Hegel y todo, y está muy claro, está muy interesante. Entonces me dijo, mira, me ilustró, mira que acá no hay nombres, están unas preguntas, están los temas, y esto lo generaron usando esta tecnología. Me dijo, ven y lo usamos, y yo traigo tecnología. Yo tengo esta inteligencia artificial, tenemos este libro, entonces coge un PDF, lo pasé y me dijo, ¿qué preguntas quieres que conteste sobre este libro? A, B, C, D. Hicimos el café y a los 15 minutos mientras hacíamos el café quedó el podcast hecho con acento español, con pausas, con otra cosa. Y yo decía, oye, qué raro, porque pues, entre comillas, yo me siento medio letrado en ciertos temas y yo no me he dado cuenta que yo estaba interactuando en mi tiempo libre mientras caminaba con una idea, no estaba escuchando a alguien. Entonces me dijo, mira que nunca se interrumpen, el ritmo es perfecto, todo y es muy humano. Entonces uno queda, y es como la pregunta para abrir esta discusión que espero que siga ya en más conversaciones, es como hasta qué punto estamos humanizando la tecnología y deshumanizándonos nosotros, que es como esa gran, que no tiene respuesta en Frankenstein, ¿quién pierde su humanidad? ¿No? O el creador o la criatura que no era humana, pues se vuelve más humana que con los que interactúa, y conecto con lo que dice Felipe y Eduardo, como cómo se están relacionando ustedes con los otros. ¿Y quiénes son nosotros? Todos, el que no soy yo, digamos, todos somos otros para otros. Entonces, pues yo les quiero dar las gracias. Creo que ustedes. Un último comentario por acá. Pena, yo estaba metida aquí, pero es que me surgen de nuevo muchas cosas. Y quiero conectar con lo que comentaste tú antes, con el tema de la recompensa. Entonces yo siento que este tema del ocio y la recompensa, pues es porque ya no nos queremos incomodar, nos molesta encontrarnos con conflictos, con problemas. Y entonces, si estamos, primero en la inteligencia artificial, cualquier cosa que uno le diga es como, excelente, brillante, qué buena idea, o sea, siempre le está dando a uno como este montón de mensajes bonitos y positivos, y yo digo, pues uno en el trabajo, incluso en la universidad, pues uno no es así, incluso si uno le da la retroalimentación a los estudiantes, pues uno no es como, oh, eres brillante, ¿qué? No, uno dice, no, estuvo bien, pero mira, hay que revisar esto, hay que corregir esto, entonces pues tal vez eso incomoda. Y como no nos queremos incomodar y como queremos que todo sea bonito y perfecto, pues entonces es mucho más sencillo estar distraídos, que siento que es como lo que buscamos pues en streaming y viendo estas herramientas, que es como estamos distraídos, no tenemos que pensar, estamos todo el tiempo, ni siquiera es que consumamos, porque pues sí consumimos, pero ni siquiera estamos con
la atención puesta allí, como decías tú, son 2 segundos, porque simplemente estamos como pasando cosas. Entonces ni siquiera nos ponemos a pensar en qué es lo que me están diciendo aquí, sino, nada, estoy distraída, y se me pasan horas y horas distraída, y después como que, ay, sí, se pasaron 3 horas. Bueno, entonces ese creo que es una preocupación también de que no nos queremos incomodar, el mundo es incómodo. Y el trabajo tiene unos problemas y se encuentra con gente que no le cae bien y le toca aguantársela porque es mi compañero de trabajo, o incluso lo que tú decías de hacer trabajos, es difícil en clase porque es lo mismo, es como, pues yo no me llevo bien con esta persona, es que no nos entendemos. Eso es lo que tenemos que aprender. Aprendamos a lidiar con las personas con las que tenemos que estar todo el tiempo, incluso con la familia, ¿no? Uno, "Ay, es que mi papá me molesta todo el día, o es que mi hermanito es muy cansón". Pues aprendamos a lidiar con eso, porque justamente es lo que nos hace humanos. No vamos a encontrar a nadie perfecto que nos diga como, no, mira, esto es el mundo ideal, y eres brillante, y tu trabajo es excelente, y todo lo haces bien. Pues no, porque justamente creo que lo bonito de ser humano es que nos equivocamos y tenemos que aprender también de nuestros errores y de los errores de los demás. Quería cerrar. Yo creo que tocas un punto muy importante con el ocio, y es que es el ocio sin exigencia. Cuando yo paso y paso y paso y paso, yo creo que ya no demora en haber algo que lo pase solo para que yo no me esfuerce. Sí, algo con, no sé, que lo pase solo, pero no hay un esfuerzo. Uno a veces ve una serie en Netflix o en cualquier plataforma de estas y me hace una exigencia porque me toca pensar que quién es el malo, y será que es este, será que es el otro, pero cuál es el conflicto, pero no sé qué. En esto no hay exigencia, y entonces es como un ente, como el ocio sin sentido. Y yo creo que hay muchas cosas de ocio que tienen mucho sentido, así para mí tengan y para ti no. Pero el que menos sentido tiene es el que no me exige nada. Bueno, pues yo les voy a pedir acá un aplauso a ustedes para Osvaldo y para Felipe, quienes muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y sí esperamos que se lleguen inquietudes, ¿no? Cierra bien el comentario que hace Milena, como permitir incomodarnos un poquito para cambiar nuestro lugar. Un anuncio parroquial, los grupos de arte, ciencia y tecnología, ahorita cerramos acá y nos vamos a ir detrás del eje de los containers a ver la exposición de Frank Centro, a seguir como con este ejercicio. Un feliz fin de semana al resto, y muchas gracias por su compañía.